La nieve caía fina e implacable sobre los hombros de Caleb, un velo blanco que no lograba cubrir la oscuridad de su alma. Montana, en 1885, era una tierra de belleza salvaje y cruel, un espejo perfecto del desierto que cargaba en el pecho. El rancho que se erguía frente a él, una silueta fantasmagórica contra el cielo plomizo, no era una herencia, sino la tumba de sus últimas esperanzas. Cada tabla podrida, cada poste de cerca caído, era un monumento al fracaso. Desmontó del caballo, con el cuerpo rígido por el frío y la indiferencia, la mirada recorriendo la propiedad con la resignación de un hombre que solo cumple con una última e indeseada obligación. Un destello de fuego, el eco lejano de un grito infantil, brilló en su mente por un instante, una tortura familiar que lo hizo apretar los puños. No había venido a reconstruir, había venido a enterrar el pasado de una vez por todas, vender los escombros y dejar que la nieve cubriera sus huellas para siempre. Dentro de la casa, el aire era helado y estancado, impregnado con el olor a polvo y soledad. La luz pálida que entraba por las ventanas sucias revelaba muebles cubiertos por sábanas blancas, como cadáveres esperando un funeral. Sobre una mesa tosca, una única pila de papeles era la única evidencia de que la vida alguna vez había pulsado allí. En la cima, una carta formal, sellada con la arrogancia de quien ostenta el poder, llevaba la caligrafía elegante de Silas Blackwood. Era la notificación de la deuda, una sentencia fría que confirmaba lo que él ya sabía. Estaba acorralado. Para Caleb, aquello era una señal, una confirmación del universo de que no debía tener raíces, no debía tener un hogar. Arrugó el papel, el sonido resonando en el silencio mortal de la casa. La decisión fue instantánea, un veneno bienvenido que calmó su alma atormentada. Liquidar todo, pagarle al diablo lo que le debía y desaparecer en las montañas, donde el único fantasma sería el suyo. Si una historia de superación en medio del dolor más profundo te conmueve, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ningún detalle de esta jornada. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras narrativas, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. La decisión de Caleb, tan sólida como el suelo congelado bajo sus pies, comenzó a resquebrajarse en el lugar más inesperado, el granero en ruinas. En medio del heno mohoso y el olor a abandono, un par de ojos asustados lo observaban. Era una niña de no más de 7 años, aferrada a un pequeño baúl de madera como si fuera la única ancla en un mundo tempestuoso. Elara, la hija de los cuidadores que la fiebre se había llevado semanas antes, era un fantasma de un tipo diferente, uno que él no sabía cómo exorcizar. Su primera reacción fue pragmática y fría: llevarla al pueblo, entregarla al sheriff y continuar con su plan. Era un problema por resolver, un último cabo suelto en aquella tierra maldita. La trató no como a una niña, sino como una carga, ignorando el temblor en sus pequeñas manos y la profundidad de la pérdida en su mirada silenciosa. Sin embargo, la naturaleza de Montana tenía sus propios planes, indiferente a los deseos de los hombres. Cuando se preparaban para partir, el cielo se cerró y una violenta tormenta de nieve se abatió sobre el valle, un huracán blanco que borró el mundo y los encerró juntos en aquel santuario de decadencia. El viento aullaba como un animal herido, y la nieve se acumulaba en montículos que hacían imposible cualquier viaje. De repente, la prisa de Caleb fue reemplazada por una lucha cruda por la supervivencia. El rancho ya no era un activo a liquidar, sino un frágil refugio contra la furia del invierno, y la niña ya no era un problema a descartar, sino una pequeña llama de vida que él, por alguna razón que se negaba a entender, sentía la obligación primordial de proteger del frío cortante que amenazaba con devorarlo todo. Los primeros días fueron de un silencio pesado, roto solo por el crepitar del fuego y el aullido del viento. Caleb se movía por la casa con una eficiencia mecánica, cazando, cortando leña, cocinando comidas sencillas, siempre consciente de la pequeña sombra que lo observaba. Elara era una presencia quieta, casi etérea. No lloraba ni se quejaba, solo observaba, sus grandes ojos absorbiendo el dolor que emanaba de él como la tierra seca absorbe la lluvia. Él,
construyó una muralla de silencio a su alrededor, creyendo que la distancia la protegería de la oscuridad que cargaba. Pero la inocencia de ella era como el agua, rodeando la roca más dura, encontrando las grietas en su armadura y comenzando a infiltrarse, lenta y persistentemente, en el suelo congelado de su corazón. El primer deshielo vino de un gesto minúsculo. Cierta mañana, junto a su plato de avena, encontró una flor silvestre, una pequeña y terca mancha de color que había sobrevivido al frío, dejada allí por el ara. La miró fijamente durante un largo rato, con el pecho oprimido por una emoción que no sentía desde hacía años. Aquella noche, la barrera se rompió con una pregunta susurrada. ¿Usted también perdió a su familia?, preguntó ella, la voz suave atravesando el silencio de la cabaña. La sencillez de la pregunta lo golpeó con la fuerza de un impacto físico, desarmándolo por completo. No respondió con palabras, pero el brillo de dolor en sus ojos fue una confesión más elocuente que cualquier discurso, una verdad compartida que forjó el primer eslabón de una cadena invisible entre ellos. La conexión, una vez establecida, comenzó a crecer. Pasó a enseñarle las lecciones de la tierra salvaje, no con ternura, sino con una urgencia sombría. Cuando le enseñó a manejar un pequeño rifle, sus manos ásperas temblaron al ajustar la mira para ella, la imagen de su propia hija superponiéndose a la de la pequeña huérfana frente a él. El recuerdo era un cuchillo, pero por primera vez el dolor no era solo paralizante, era un catalizador. El deseo de protegerla se convirtió en una fuerza motriz, un fuego que ardía más fuerte que su culpa. No solo le estaba enseñando a Elara a sobrevivir, estaba, sin darse cuenta, enseñándose a sí mismo a vivir de nuevo, a encontrar un propósito en la protección de otra alma vulnerable, un deber que sentía haber abandonado trágicamente en el pasado. Su rutina cambió. Las tablas que clavaba en las paredes ya no eran para mantener el valor de la propiedad, sino para frenar el viento cortante que podría enfermar a Elara. La leña que partía con furia no era para pasar el tiempo, sino para asegurar que el fuego que la mantenía caliente jamás se apagara. Cada reparación, cada tarea, era una oración silenciosa, un acto de penitencia y devoción. Estaba reconstruyendo el rancho no para un comprador anónimo, sino para ella, transformando aquel mausoleo de dolor en un fuerte. La idea de vender la tierra y marcharse comenzó a parecer una traición, una repetición del abandono que lo atormentaba. Aquel lugar, antes un símbolo de pérdida, se estaba convirtiendo lentamente en el único hogar que aquella niña conocía, y él en su improbable guardián. En cuanto la tormenta de nieve cedió, Caleb viajó al pequeño pueblo vecino, no para encontrar al sheriff, sino para vender las pieles que había acumulado. El dinero que consiguió no era para su huida, sino para comprar harina, medicinas y un abrigo cálido para Elara. Fue una pequeña victoria, pero que lo llenó de un orgullo que creía muerto. En el pueblo encontró al viejo Dr. Miller, un hombre cuyos ojos veían más allá de la superficie endurecida de Caleb. El médico, al tratar un corte en su mano, notó la suavidad inusual en su mirada cuando mencionó a la niña en el rancho. Miller no hizo preguntas directas, pero ofreció una amistad cautelosa y un suministro de tónicos para la salud, un gesto de apoyo que Caleb aceptó con un asentimiento casi imperceptible. La noticia de que Caleb se estaba estableciendo y no huyendo llegó rápidamente a oídos de Silas Blackwood, el varón del ganado, un hombre que veía la tierra no como un hogar, sino como un tablero de ajedrez. Se enfureció con la terquedad de aquel vagabundo. Su estrategia de presión financiera no estaba funcionando lo suficientemente rápido. Entonces comenzó el sabotaje. Una noche el poco ganado que quedaba en el rancho fue asustado por hombres a caballo, dispersándolo por la vasta naturaleza. La cerca recién reparada fue cortada en varios puntos, una invitación abierta para los lobos. Blackwood no estaba declarando la guerra abiertamente. Estaba librando una batalla de desgaste, diseñada para quebrar el espíritu de Caleb, para hacerlo sentir el peso abrumador de la soledad y la imposibilidad. Caleb, sin embargo, no era un granjero común, era un rastreador. Las tácticas de Blackwood, en lugar de quebrarlo, despertaron al soldado dormido dentro de él.
Rastreó y recuperó la mayor parte de su ganado, leyó las señales en la cerca cortada y fortaleció las defensas del rancho. Le enseñó a Elara a identificar las huellas de los hombres de Blackwood, transformando el miedo en vigilancia. Con cada acto de sabotaje, la determinación de Caleb se solidificaba. Ya no estaba luchando por el recuerdo de un tío que apenas conocía o por un pedazo de tierra. Estaba luchando por Elara, por su derecho a un lugar seguro. La crueldad de Blackwood estaba, irónicamente, forjando a Caleb en el protector que necesitaba ser, afilando sus habilidades y dándole a su dolor un objetivo claro. Las noches las pasaban en un estado de alerta constante. Caleb dormía poco, con el rifle siempre al alcance, el oído atento al menor sonido antinatural. Durante el día, trabajaba con una furia controlada, mientras Elara lo ayudaba con tareas sencillas, sus pequeños actos de normalidad, barrer el suelo, alimentar a las gallinas, siendo un bálsamo para la tensión que flotaba en el aire. En uno de esos días, mientras reparaban el pozo, se dio cuenta de que el agua tenía un sabor extraño, veneno, lo suficientemente débil como para no matar, pero sí para enfermar y debilitar. Fue la gota que derramó el vaso. El sabotaje había cruzado una línea, de un ataque a su propiedad a un ataque directo a la vida de Elara. En ese momento, el miedo dio paso a una rabia fría y cristalina. Blackwood, al darse cuenta de que la intimidación física solo estaba endureciendo la resistencia de Caleb, decidió atacar donde era más vulnerable. Cambió su arma de la fuerza, bruta a la crueldad calculada de la ley. Uno de sus secuaces le entregó un mensaje a Caleb durante su rara visita al pueblo. No era una amenaza de violencia, sino algo mucho peor. Blackwood informaba que, como ciudadano preocupado, sentía que era su deber notificar al sheriff sobre una niña huérfana viviendo en condiciones precarias, con un hombre inestable y sin tutela legal. La amenaza era clara. Usaría la ley para arrebatarle a Elara a Caleb y arrojarla a un orfanato, un destino que, para una niña como ella, sería una sentencia de muerte lenta para el alma. La amenaza legal paralizó a Caleb de una forma que ningún sabotaje había logrado. Podía luchar contra hombres y bestias, pero ¿cómo podría luchar contra la ley, contra las palabras en un papel que podrían declararlo inadecuado? El miedo a fallarle a Elara, a no ser capaz de protegerla, era 1000 veces más devastador que el miedo que sintió en el incendio. Miró a la niña, que desconocía la nueva tormenta que se formaba, y vio en ella el eco de todo lo que había perdido. La idea de verla ser llevada por extraños, su espíritu resiliente quebrado por la burocracia fría, era insoportable. La lucha por la tierra se había transformado definitivamente en una lucha por un alma. Fue en ese momento de desesperación que le mostró el compartimento secreto. Bajo una tabla suelta en el piso de la cabaña, había un pequeño espacio, suficiente para que una niña se acurrucara y se escondiera. «Si vienen hombres malos y yo no estoy aquí, vienes para acá», le instruyó, la voz ronca por la emoción contenida. «Te quedas aquí en silencio, no importa lo que oigas, hasta que yo vuelva por ti». Le estaba dando una herramienta de supervivencia, un último recurso, pero el acto en sí era un reconocimiento de su propio miedo. Se estaba preparando para lo peor, y al hacerlo, admitía para sí mismo cuán profundamente aquella pequeña extraña se había convertido en el centro de su universo. La tensión en el rancho se volvió casi palpable. Cada crujido de la casa, cada rama que se rompía en el bosque, era un presagio de la llegada de Blackwood. Caleb y Elara vivían en un estado de exilio en su propia casa, el mundo exterior representado por la amenaza constante que los rodeaba. Las microrecompensas emocionales del día a día, una rara sonrisa de ella, una historia que él le contaba sobre las estrellas, eran tesoros preciosos en medio de la oscuridad inminente. Ya no era el vagabundo vacío que había llegado allí, era un guardián, un padre en todo menos en el nombre, y estaba a punto de enfrentar la batalla final para defender el pequeño reino que había construido sobre las cenizas de su antigua vida. La espera, sin embargo, era una tortura. Caleb pasaba horas en el porche, con la mirada fija en el camino que serpenteaba por el valle, una delgada línea que podría traer la salvación o la condena.
Sabía que Blackwood no tardaría. El varón del ganado era un depredador al que le gustaba saborear el miedo de su presa antes de dar el golpe final. El invierno persistía. La nieve en los picos de las montañas parecía una corona de espinas sobre el paisaje. Caleb sentía que todo lo que había hecho, cada cerca reparada, cada noche en vela, cada pedazo de su alma que había invertido en esa niña, estaba a punto de ser puesto a prueba. La cuestión ya no era si Blackwood vendría, sino cuándo, y si el amor recién descubierto de Caleb sería suficiente para enfrentar la ley, el fuego y el mal. Su llegada fue tan fría y silenciosa como la propia nieve. Dos jinetes emergieron de la niebla de la mañana. El sheriff, un hombre cuyo rostro parecía esculpido por el viento implacable de Montana, y Silas Blackwood, montado en su caballo negro como un rey visitando una provincia conquistada. Se detuvieron frente a la casa, y el silencio que siguió fue más pesado que cualquier amenaza gritada. Caleb salió al porche, posicionándose como una barrera humana entre ellos y la puerta cerrada, detrás de la cual el ara observaba. Blackwood sonrió, un movimiento sutil de sus labios que no alcanzó sus ojos de hielo. El sheriff, por su parte, desmontó con renuencia, sacando de su abrigo un papel doblado. Era la orden judicial, el arma legal que Blackwood empuñaba, y cada palabra contenida en ella era un clavo en el ataúd del futuro que Caleb se había atrevido a imaginar. «Caleb, esta es una orden del juez del condado», dijo el sheriff con la voz desprovista de emoción. «La propiedad revierte al señor Blackwood por la deuda no pagada. Y la niña, la ley es clara. Debe ser llevada a la custodia del Estado». Blackwood observaba, saboreando la escena. «Es por su bien, vagabundo», dijo él, con un tono cargado de un falso y venenoso paternalismo. «Tendrá un techo caliente, comida decente. ¿Qué puedes ofrecerle tú? ¿Un techo con goteras y un guardián atormentado por sus propios demonios?» Cada palabra estaba diseñada para herir, para reabrir las heridas de Caleb, para hacerlo creer en su propia ineptitud. Caleb sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, el poder abrumador de la ley y la sociedad alineado contra su frágil santuario. Intentó argumentar, con la voz ronca y desesperada. «Ella tiene un hogar aquí, está a salvo, yo la cuido», dijo, las palabras sonando débiles contra la autoridad del documento que el sheriff sostenía. «¿Seguridad?», se burló Blackwood. «¿Con mis hombres teniendo que patrullar el área por culpa de ladrones y saboteadores? Apenas puedes protegerte a ti mismo». La mentira era tan descarada que le quitó el aliento a Caleb. El sheriff parecía incómodo, pero su lealtad era hacia la ley, no hacia la justicia invisible que se desarrollaba ante sus ojos. La discusión en el porche era el primer fuego, una conflagración emocional y legal que quemaba las esperanzas de Caleb, dejándolo acorralado, impotente y a punto de perder lo único que lo había devuelto a la vida. Mientras la batalla verbal se desarrollaba frente a la casa, una maldad más cobarde se manifestaba en la parte trasera. Dos de los secuaces de Blackwood, impacientes y crueles, decidieron acelerar el proceso. Con un sutil asentimiento de su jefe, que Caleb y el sheriff no vieron, se acercaron al granero. Uno de ellos encendió un cerillo, el pequeño sonido casi inaudible, y lo arrojó sobre un montón de heno seco. Las llamas se aferraron a la madera vieja con un hambre voraz, trepando por las paredes en una explosión de naranja y humo negro. No sabían, ni les importaba, que el ara, asustada por la llegada de los hombres, había usado el escondite que Caleb le había enseñado, para luego escabullirse por la puerta trasera, corriendo hacia el granero. Su objetivo no era huir, sino salvar su único tesoro. Dentro del granero, en el lugar donde dormía, estaba el pequeño baúl de madera que contenía los pocos y preciosos recuerdos de sus padres, una cinta para el pelo de su madre, la navaja rota de su padre. Para ella, ese baúl no era madera y metal, era su familia, su pasado, su identidad. El sonido del fuego y el olor a humo la hicieron entrar en pánico. En el exacto momento en que Caleb sentía que su vida se desmoronaba en el porche, un grito agudo cortó el aire, viniendo no de la casa, sino del corazón del infierno en que se había convertido el granero. El sonido golpeó a Caleb con más fuerza que cualquier orden judicial, un terror primordial que eclipsó instantáneamente la amenaza legal.
El mundo de Caleb se redujo a un único punto: el granero en llamas y la certeza de que el Ara estaba dentro. Sin un segundo de vacilación, empujó al sheriff a un lado y saltó del porche, corriendo hacia el fuego con una velocidad nacida del más puro terror y amor. Blackwood le gritó que se detuviera, pero su voz se perdió en el rugido de las llamas. Caleb ya no era el vagabundo quebrado, era un padre, un protector, y estaba corriendo hacia el mismo tipo de fuego que le había quitado todo una vez, pero esta vez no llegaba tarde. Esta vez estaba allí para luchar. Se sumergió en el humo espeso, el calor abrasador quemando su piel y sus pulmones, los ojos escudriñando la oscuridad caótica en busca de su hija. Allí dentro, el aire era veneno, vigas en llamas caían a su alrededor y el ruido era ensordecedor. La vio, acurrucada en un rincón, tosiendo, con el pequeño baúl de madera firmemente sujeto contra su pecho, las lágrimas dejando surcos limpios en su rostro cubierto de hollín. El alivio y el pavor se mezclaron en su pecho. La alcanzó, gritando su nombre por encima del rugido del fuego. La envolvió con su cuerpo, usando su grueso abrigo para protegerla de las brasas que caían, y comenzó a luchar para salir. Cada paso era una batalla contra el calor, el humo y la estructura que se derrumbaba. Era una personificación de su viaje, un hombre atravesando el infierno de su propio pasado para salvar su futuro. Cuando finalmente emergió de la boca del granero en llamas y cayó de rodillas en la nieve, el contraste fue brutal. El frío de la nieve, el calor del fuego, el silencio atónito de los hombres, el sonido de su propia respiración jadeante y la tos débil de el Ara, que se aferraba a él como si fuera la única roca sólida en el universo. La sostuvo con fuerza, con el rostro enterrado en su cabello que olía a humo, el cuerpo temblando incontrolablemente. La había salvado. No había fallado. En ese momento, cubierto de hollín, herido y exhausto, Caleb finalmente se redimió en el fuego que por tanto tiempo lo había consumido. Se convirtió en el héroe que su primera familia nunca tuvo. El sheriff y Blackwood se quedaron congelados, testigos de un acto de sacrificio tan puro y primordial que hacía que el pedazo de papel en la mano del sheriff fuera completamente insignificante. El fuego emocional en el porche había sido extinguido por un fuego real, y el alma de un hombre había sido revelada en sus llamas. El sheriff miró la crueldad evidente en el rostro de Blackwood, luego la devoción inquebrantable en el de Caleb, que no soltaba a la niña. La ley podía ser ciega, pero él no lo era. La balanza de la justicia en su mente se había inclinado de forma dramática e irrevocable, no por el peso de los argumentos, sino por la fuerza de una acción que redefinía lo que significaba ser un padre. Tras el fuego se instaló un profundo silencio, roto solo por el llanto contenido de el Ara. El sheriff caminó lentamente hacia Blackwood, cuyos rasgos estaban contraídos en una máscara de furia e incredulidad. Sin decir una palabra, el hombre de la ley tomó la orden judicial, aquel documento antes tan poderoso, y lo rasgó en dos pedazos dejando que el viento se llevara los restos de su autoridad. «La deuda puede que sea tuya, Blackwood», dijo el sheriff, la voz baja y cargada de un peso definitivo, «pero la justicia tiene una memoria más larga. Vi lo que pasó aquí. Considera esto una advertencia. Si me entero de otro accidente o de cualquier problema para este hombre y su hija, yo mismo te buscaré por incendio provocado e intento de homicidio». Varón del ganado, despojado de su autoridad legal y expuesto en su crueldad, solo lanzó una mirada de puro odio antes de girar su caballo y desaparecer en la niebla, derrotado no por la fuerza, sino por la innegable fuerza del amor paternal. Semanas después, en la pequeña y polvorienta oficina del juez del pueblo, la transformación de Caleb se formalizó. Con el doctor Miller a su lado como testigo, hundió la pluma en el tintero y firmó los papeles que lo convertían en el tutor legal de el Ara. El nombre que escribió en el papel no era el de un vagabundo huyendo de su pasado, sino el de un padre reclamando su futuro. El Ara, con un vestido nuevo cosido por la esposa del médico, sostuvo su mano todo el tiempo, sus ojos nunca apartándose de los de él. Cuando el juez golpeó el mazo, declarando la adopción oficial,
No fue el sonido de la ley lo que resonó en la sala, sino el sonido de dos almas rotas volviéndose una. Aquel acto legal era la formalidad de una verdad que ya había sido forjada en 1960. El fuego. Eran una familia, no por sangre, sino por una elección mutua de protegerse y amarse contra viento y marea. El rancho, antes un lugar de aislamiento, se convirtió en un centro de comunidad. La noticia del heroísmo de Caleb y la malicia de Blackwood se extendió por el valle, y la gente que antes lo veía con desconfianza, ahora lo veía con respeto. Liderados por el doctor Miller, los vecinos llegaron con carretas de madera, martillos y comida. Juntos, limpiaron los escombros del granero, quemado y erigieron una nueva estructura, viga por viga. Para Caleb, que había pasado años escondiéndose de la conexión humana, la ayuda fue abrumadora y sanadora. Cada clavo martillado era un golpe contra su soledad. Cada comida compartida era un bálsamo para su alma herida. Él y Elara ya no estaban solos. El nuevo granero que se alzaba contra el cielo azul de Montana era un testamento, no solo a su resiliencia, sino al poder de la bondad humana floreciendo en el corazón del desierto. Epílogo. La primavera llegó al valle como una promesa cumplida. La nieve se derritió, revelando una tierra verde y vibrante, y las flores silvestres que Elara tanto amaba pintaron las colinas con colores vivos. El rancho estaba irreconocible. Ya no era un cascarón embrujado, sino un hogar rebosante de vida. El cambio más profundo, sin embargo, estaba en Caleb. Las sombras en sus ojos se habían retirado, reemplazadas por un brillo cálido y sereno. Reía con facilidad, un sonido que a Elara le encantaba, y sus hombros ya no cargaban el peso del mundo. Había aprendido que la redención no significaba borrar el dolor de su pasado, sino encontrar un nuevo propósito que lo hiciera soportable. El recuerdo de su primera familia ya no era una fuente de culpa paralizante, sino una lección sagrada sobre el valor del amor y la protección, una lección que ahora honraba todos los días. En una tarde soleada, Caleb y Elara estaban en el jardín recién plantado frente a la casa. Él le enseñaba a colocar las semillas en la tierra, sus manos grandes y callosas, guiándolas de ella, pequeñas y delicadas. No solo estaban plantando vegetales, estaban echando raíces, estaban cultivando un futuro en un suelo que un día representó solo pérdida y soledad. Caleb miró a la niña, su sonrisa iluminando su rostro sucio de tierra, y entendió la verdad final de su viaje. La familia no era un refugio del sufrimiento, sino la razón para soportarlo. El amor no era la ausencia de dolor, sino la valentía de florecer a pesar de él. Allí, bajo el vasto cielo de Montana, el exsoldado encontró su paz, no en la soledad de las montañas, sino en el pequeño pedazo de tierra que él y su hija, juntos, finalmente llamaron hogar. ¿Qué te pareció la decisión del sheriff en el momento del clímax? ¿Crees que la redención de Caleb fue completa? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que toda alma merece una segunda oportunidad y que la familia se construye con amor y no solo con sangre, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta. Comparte, para que más personas puedan inspirarse.